Ya, gracias. Bien, juventud. Veamos. Vamos a checar los monitos. Vamos a abrir la pantalla. Bien. Empezamos nuestra tarea del semestre, del curso de mecánica, del primer semestre. Habemos 3 profesores, Daniel Valdés, quien les habla, y Jorge Reyes. Algunas recomendaciones, ¿verdad? Tenemos secciones de seminario, en donde cualquier pregunta, ya les dije, hay un link con el repositorio de consultas, ¿verdad? Solamente consultas que tengan que ver con los contenidos, con las pruebas, con los problemas, etcétera, etcétera. Para consultas de otro tipo, no va a poder venir a clase, se enfermó, se quedó enredado en la sábana, etcétera, etcétera, ¿verdad? Eso solamente se le comunica al profesor, ¿verdad? Con un mail del profe, con copia a nadie, solamente al profe. Porque algunos le mandan al director de escuela, le mandan para allá, le mandan para acá, ¿verdad? Eso se le manda al profe. Y el profe le comunica, ¿verdad?, al asistente para que los atienda o los vea. ¿Mm? Además, algo que hay que informar, en la universidad se penaliza mucho cualquier intento de plagio, ¿verdad?, en las pruebas, en los trabajos, en los informes, etcétera. Entonces hay un código de honor que se les subió a un curso para que lo lean. Es muy fome decir, oye, yo me gané mi título porque mi amigo me ayudó en la prueba, me copió o me pasó la prueba o etcétera. ¿Ya? Aquí ya parte una carrera que profesional es mejor que el otro. Tienen más capaces, en otros términos. Bien, de las evaluaciones del curso de mecánica, la prueba A1 vale un 35% de la nota final, como así también la prueba A2. El laboratorio, que son 3 mini informes, porque ahí tenemos que ver si saben redactar bien en función del método científico y de la estructura de un informe técnico. Pueden buscar en internet informe técnico, punto suspensivo, y ahí colocan la carrera que tienen ustedes. Informe técnico de tecnología en alimentos, informe técnico ingeniería en alimentos, informe técnico de químico farmacéutico, informe técnico modelo de, ¿verdad? Para que vayan armando su carpetita de apunte. Y el control de laboratorio. Entonces, el laboratorio, los 3 es un promedio, vale un 10%, y el control del laboratorio vale un 20%, que es único, es uno solo, que engloba a los 3. Hay 2 evaluaciones formativas sincrónicas que no valen nada. ¿Ya? ¿Para qué sirven esas 2 evaluaciones? Para que nosotros podamos enmendar, reforzar aquello que ustedes no han entendido en estas pruebas formativas asincrónicas. ¿Ya? Ojo, ahí está lo que dije, no somos 24 horas por 7, ¿ah? Así que sean pacientes cuando consultan algo, ¿verdad?, en el repositorio de preguntas. Cuando preguntan algo en el repositorio de preguntas. Ahora, es aconsejable para ustedes
hay 4 personas en sala de espera, los vamos a hacer entrar, llegaron atrasaditos. Ya, ahí entraron. De cada una de las clases, ustedes deberían tener y tomar apuntes. Ojo, nosotros de donde estamos no podemos controlar, ¿verdad?, todo lo que tienen cerca de ustedes para una prueba. ¿Está claro? Por lo tanto, es conveniente tomar muy buenos apuntes. Mientras mejor sea el apunte, mejor les va a ir en la prueba. Ese es un buen consejo. Entonces hay un método que se usa mucho en la universidad para tomar apuntes, que es el sistema de tomar notas con el principio de Cornell. Ahí está el dibujo de la hoja, método de Cornell, fecha y materia. Ahí en ese cuadrado se coloca la fecha de hoy día, 23, y la materia que estamos viendo, que hoy día se llama herramientas matemáticas. Palabra clave, por ejemplo, puede ser producto cruz, que vamos a ver. Y al lado, todos los apuntes que usted tome del producto cruz, cómo se estructura, cómo se escribe, cómo se evalúa, etc. Y después se hace un resumen y ahí usted anota lo que también no entendió, para que lo suba al repositorio. Entonces, la modalidad online, ¿verdad?, es pasar lo que está viendo como imagen a una hojita de papel, porque después la imagen uno se olvida, ¿verdad?, que le borra la película. Entonces, tomen apuntes y además esos apuntes o las palabras clave después las buscan en la bibliografía, en la webgrafía y la completan, ¿verdad?, con mayor intensidad. El seminario, así se van a llamar nuestros seminarios. ¿Ah? Aquí está uno de tipo modelo. Entonces, los seminarios van a ser casi 50%. Un 50% yo plantearía un problema e indicaría cómo se resuelve, y el otro 50% un montón de problemas para que ustedes resuelvan y justifiquen. Es recomendable ir argumentando paso a paso que usted va dando en la resolución de un problema. Porque algunos colocan una ecuación, sacan un dato, el dato lo meten por aquí, y al final uno tiene puros números y no sabe uno cuál es el camino que siguió para resolver el problema. Y después, profe, no me contó estos puntitos que están por acá, profe, se olvidó de esto, etc. Entonces, la resolución del problema es una suerte de memoria de cálculo. Hay que ir paso a paso diciendo, voy a calcular tal cosa, con el dato anterior calcularé tal, etc. Todo, ¿verdad?, como receta de cocina. Hago esto otro, hago aquí, ¿verdad? Y al lado coloco por función trigonométrica el cálculo del coseno vale tanto, que lo ingresa a la fórmula y continúa. Entonces, nos vamos a ir ahora a ver nuestra cátedra. ¿Cómo van a ser ahora nuestras cátedras? ¿Ah? Nos vamos a ir a buscar. Vamos a abrirla primero. Me dan 2 segundos para abrirla. Aquí la abrimos.
Ahora la vamos a buscar. Acá tenemos nuestra clase, estamos por acá, comenzamos nuestra clase 1. Herramientas matemáticas. Ahora pueden buscar sus apuntes, ¿verdad? Su hojita, su lápiz, porque nos vamos a meter en las herramientas básicas de matemáticas. No se olviden ustedes que estas herramientas básicas las van a usar en este ramo y con mayor intensidad en electromagnetismo. Estas herramientas básicas tienen que necesariamente aprender a manejarlas. Es como decir 2 más 2 es 4. ¿Está claro? No se lo voy a volver a repetir. Bien, el objetivo de hoy, en términos de conceptos, tenemos que siempre trabajar en todos los ramos científicos en el Sistema Internacional de Unidades, que, si ustedes bien recuerdan, la longitud se mide en metros, la masa en kilogramos, el tiempo en segundos, en energía en amperes, en temperatura el Kelvin, en luz la candela. Esas son las unidades que acepta el Sistema Internacional de Unidades. Un consejo: cada vez que ustedes lean un problema, lo primero que deberían hacer es pasar todas las unidades que contiene el problema, el enunciado, al Sistema Internacional de Unidades. Así no se van a equivocar nunca a medio camino en el resultado. Vamos a ver magnitudes escalares, magnitudes vectoriales, trigonometría y vectores y razones de cambio. ¿Ya? Sistema Internacional de Medidas es cosa de mencionarlo y ustedes tendrán que, ¿verdad?, por ahí buscarlo. El objetivo es para resolver problemas, ya sea tanto cualitativos como cuantitativos, aplicando los conocimientos del manejo de la masa, del espacio y del tiempo. Eso se llama física. El manejo del tiempo, de la masa, ¿verdad?, y el tiempo. Es decir, dónde está, cómo se mueve el tiempo, ¿verdad?, y cuánto cuesta moverlo dependiendo del tamaño. Son tres cositas. Y para ello hay que reconocer el sistema de unidades, hay que ver las diferencias entre las magnitudes, hay que saber utilizar las propiedades y conocer y usar las razones de cambio. Cambio significa razón de cambio que pasa de un valor a otro, ¿verdad? Tengo una temperatura de 36,6 grados y se me fue a 40. Eso es una razón de cambio. ¿Y por qué? ¿Cuál es la razón del aumento de la temperatura? Puede ser cualquier enfermedad, ¿verdad?, que se manifiesta por infección y que se eleva la temperatura. Entonces, la unidad de medida, cualquier cosa que veamos, ustedes tomen cualquier cosa, lo primero que hacemos es chico, es grande, este teléfono es chico, muy grande, que es cómodo, no es incómodo, pesa mucho, pesa poco, molesta, no molesta, ¿verdad? Entonces, es rápido, no es rápido. Entonces, ustedes se dan cuenta, aquí del Sistema Internacional de Medidas, para cada uno de los fenómenos
que incluyen los movimientos tienen un escenario. El espacio, ¿cuánto mide esto? Largo, ancho por alto, es un escenario. Este es un escenario. Y los actores, que está lo que está acá adentro, si se está moviendo, si se está transportando, ¿qué sucede? Entonces, en este escenario, el actor se puede mover lentamente, ¿verdad? Y uno puede decir, es alguien que se viene acercando, o rápidamente, como cuando pasa un avión, por ejemplo. Ahora, si se cae, el actor en la mecánica, ¿quién se cae? La masa. Entonces nosotros tenemos un actor que se llama masa, ahí la tenemos, una masa, ese es nuestro actor. Una masa que está en una posición 1 y se cambia a la posición 2. Si ustedes se dan cuenta, por muy rápido que sea el cambio de 1 a 2, de todas maneras transcurre un tiempo. Entonces, el actor, para ser actor, para generar movimiento, gesticulación y todo, tiene que haber movimiento y el movimiento es en el tiempo. Es decir, no hay movimientos, el tiempo vale cero. Entonces, algunos ejemplos. ¿De qué hemos hablado? De espacio, podemos colocarle de dimensiones, de tiempo y el actor, que es la masa. La masa representa la materia, por lo tanto, siempre ese es el actor. ¿Verdad? Acá tenemos una masa y este que se va a mover, cae, sube, se agranda, se achica, ¿verdad? Es la masa. Como el pan, le echamos levadura, ¿verdad? Empieza a aumentar, un queque, ¿verdad? Si le echaron mucha levadura, se va a partir. Si le echan poca, va a quedar duro. Allí tenemos algunos ejemplos de las medidas en el sistema internacional. El metro cuadrado, el hectómetro cuadrado, el decámetro cuadrado, el metro cuadrado, el milímetro cuadrado, el centímetro cuadrado, puros cubitos, ¿verdad? Cuando nos pasamos a unidades de 3 dimensiones, un kilómetro cúbico. Yo creo que el kilómetro cúbico podemos medir la atmósfera con esas unidades. Pero si quiero medir el reloj, ¿cuántos centímetros cúbicos tiene? Tendría que meterme a centímetros, ¿verdad? Porque los kilómetros cúbicos no le andan. Entonces, nos vamos a acostumbrar. Anoten esto en su cuaderno. Los decimales los vamos a separar por puntos, porque como estamos usando plataformas extranjeras, reconocen el decimal con punto y los miles con coma. Aquí ya tenemos un caso, aquí ya tenemos un caso, se pega el lápiz. Aquí ya tenemos un caso, ¿verdad? Decimal con punto, con un puntito, decimal con un puntito, ¿ya? Los miles sin nada. Si nosotros colocamos 5320, sin nada, nada ahí, nada. Si es decimal, un punto, ¿verdad? Punto 23, por colocar el número. ¿Dónde vamos a usar la coma? En pares ordenados de puntos. Por ejemplo, un vector v lo vamos a escribir como el valor de x, coma, aquí usamos la coma, el valor de y,
coma, y el valor de z. Es decir, los vectores los vamos a separar con coma. ¿Estamos bien? Eso no debemos olvidar. Magnitud física. Tenemos magnitudes escalares y magnitudes vectoriales. ¿Cuál es la diferencia entre una y la otra? La magnitud escalar es un número, ¿verdad? Un número que da cuenta de una cantidad, un número que da cuenta de una cantidad. Por ejemplo, 40 kilogramos. Es un número que da cuenta de una cantidad. ¿Está bien? Mientras que una identidad vectorial es una unidad que determina e indica una dirección y un sentido. La flecha es el sentido. Por ejemplo, este puede tener un sentido que podemos llamar para acá positivo, por decir algo, o podemos dar el sentido hacia el otro lado, que sería negativo. Por lo tanto, cualquier raya de una fuerza que dan y determinan una dirección o un sentido, ¿verdad? Se llaman vectores. Para sufrimiento de ustedes, trabajamos con puros vectores casi el 80%. Entonces, tenemos que acostumbrarnos a manejar vectores. Y el vector llama a una matemática especial y llama a un proceso aritmético o algebraico diferente. ¿Ya? Porque dependiendo de cómo sea el sentido, si se suman o se restan. No porque es 4 y el otro vale 4, por ejemplo, si este vale 4 y este que está aquí vale 3, la suma de estos dos, 4 más 3, ¿cuánto es? 7, ¿verdad? 7. Pero los vectores no se suman así, está malo. No es aritmética. Por lo tanto, los vectores tienen un proceso para sumar. La suma, ¿verdad? Es un proceso, no es aritmética. Es un proceso. ¿Ah? ¿Cuál es el proceso? Hay que llevarlo a un sistema de coordenadas, sacar la imagen en X, la imagen en Y, sumar las componentes, tiene un proceso, tiene un procedimiento. Ojo con lo que dije, los vectores se manejan fuera de la aritmética, ¿ya? Se manejan con la trigonometría, ¿está bien? O con las sumas vectoriales. Entonces, todo lo que es vector tiene un proceso, ¿verdad? Podríamos decir especial. ¿Estamos claros? Entonces, coloquen en sus apuntes buscar procesos para sumar y multiplicar vectores. Procedimiento para sumar y multiplicar vectores.
se lo aconsejo, esto tienen que saberlo sí o sí. Esta es una de las tareitas que tienen que manejar. ¿Bien? ¿Alguna pregunta? Clara la introducción, profe. Yo tengo la dirección se puede, ¿cómo se llama? Se puede considerar como el camino que recorre el vector, como la distancia. El camino que recorre, no, el camino que recorre es la cantidad. Por ejemplo, el camino que recorre son 50 kilómetros. Pero 50 kilómetros ¿para dónde? Para el cerro, para la mar. ¿Está bien? Ah, Entonces, ya, ya. si yo digo 50 es la cantidad. Eso es el escalar, ¿verdad? ¿Está bien? Así es. Pero yo puedo decir, mira, voy a ir 10, estamos hablando de 50 kilómetros, ¿verdad? Voy a ir 10 kilómetros bajando el Garrazo hasta Vicuña Maquena. Voy a doblar 3 kilómetros en dirección hacia el norte. De allí voy a devolverme 30 kilómetros hacia el sur y de ahí del metro, no sé cuál toca por ahí, voy a suponer, no sé cómo se llama allá, la reja, no sé, y bajo. Y ahí se completaron los 50. Pero si tú ves, cambiaste dirección y cambiaste sentido. En una te fuiste por Vicuña Maquena al norte y después te devolviste. ¿Verdad? En un momento tenías un vector que iba hacia el norte y después cambiaste sentido y te fuiste hacia el sur. Entonces, esa es la diferencia entre el número 50, que es un escalar, a una unidad vectorial. Martina, Profe, ¿de casualidad hay algún libro que usted nos recomiende para complementar la materia? sí, al final de la clase está anotada toda la bibliografía. ¿Ya? Ya, muchas gracias. Patricio, Profe, sí, el tiempo sería una magnitud escalar el tiempo es una magnitud escalar, es un número. y el tiempo no tiene dirección. No, Gracias. Franco, Profesor, cuando se refiere a la multiplicación de vectores, ¿se refiere a la ponderación por un escalar o al producto punto o producto cruz? ambos. Te das cuenta que ya tú mismo ya encontraste dos procedimientos distintos. Uno, el producto punto entre dos vectores. Tres encontraste, el producto punto entre dos vectores, el producto cruce entre dos vectores y el producto de un escalar por un vector. Todo eso lo tenemos. Todo eso ¿Sabe? entra, todo eso lo vamos a usar como a diario. ¿Mm? Ya. Máximo. Profe, entonces los vectores, a diferencia de los escalares, además tendrían esto de dirección y sentido y también una magnitud, en cierto sentido escalar, como por así decirlo, como Claro, en ellos exactamente. La contienen una magnitud es magnitud. un escalar. Ya, ¿Ya? que La sería el magnitud módulo es un del escalar, vector. porque pueden ser 50 metros, pueden ser 50 eh, kilómetros, pueden ser 50 newton, pueden ser 50, etcétera. El apellido es el que hace cambiar el valor del escalar. Entonces, un escalar con un apellido, ¿verdad? Es Sí. una dimensión. Entonces, solamente la unidad es como que dijo de escenarios tendrían vectores, porque las demás serían solo escalares. Claro, pero ese escalar cuando forma parte de un vector cambia la forma de operar. O sea, una unidad que yo puedo considerarla como escalar, ¿puedo pasarla a vector? Claro. Como por ejemplo los kilogramos, no sé, Por ejemplo, yo le digo el 50 tiempo. kilos van en 50 kilos van en la dirección diagonal de la pantalla. Van de aquí abajo hasta allá arriba, ¿verdad? Son 50 kilos. Mm.
Pero como están afectados por la gravedad, ese 50 kilos, ¿verdad? Está afectado por la gravedad. Y en la medida que va subiendo, va perdiendo peso. Sí, Porque si llega al vacío no tiene peso. Por lo sí. tanto, el 50 se va modificando, los 50 kilos, ¿verdad? En Ah, realidad ya. era una magnitud, Sí. es una fuerza, en definitiva. Ya. Vale, profe. Bien, continuemos. Esta Profesor, primera clase es ponernos de acuerdo, ¿sí? Dime nomás. profesor, nosotros de qué manera vamos a trabajar los vectores, de manera angular, mediante pares ordenados o mediante vectores unitarios. Mira, eso es lo que habíamos dicho inicialmente, ¿verdad? ¿Qué dijimos inicialmente? Que ustedes tienen que aplicar conocimiento en una situación problemática. Si tú dominas más el transformar vectores en componentes, luego sumar como en aritmética, graficar la componente y calcular el resultado por el teorema de Pitágoras, es una forma. Si tú lo puedes sacar por trigonometría, es otra forma. Si lo puedes sacar gráficamente, es otra forma. Ahí uno verá, dependiendo de la problemática, cuál le conviene más. Pero hay que sabérselas todas, ¿verdad? Esa es la Ya, diferencia. Hay que sabérselas todas, porque no sabes cuál te va a tocar. Allí tenemos interpretar, para que vean. Allí tenemos un pequeño ejemplo. Una partícula se somete a los siguientes desplazamientos consecutivos. 3 metros al sur, 8,2 metros al noreste, 15 metros al oeste. ¿Cuál es el desplazamiento resultante? ¿Cuál es la distancia recorrida? Ahí hay dos preguntas claves. Voy a partir por la última. ¿Cuál es la distancia recorrida? Uno podría decir Desde el 3,5 punto de metros inicio hasta más el final. 8,2 metros más 15 metros. Eso es lo que recorrió, ¿verdad? ¿Está bien? Sí. Ahora, ¿cuál es el desplazamiento resultante? Habría que hacer un dibujo, porque si no, no vamos a saber, ¿verdad? Porque el desplazamiento resultante es en qué lugar quedó después que partió. Entonces, veamos, 3,5 al sur. Vamos a suponer 3,5 al sur. De aquí partió. Aquí vamos, 3,5. Esto es facilito, ¿verdad? Luego dice 8,2 al noreste. Entonces, noreste estaba allá, 45 grados, ¿verdad? Allá quedamos. ¿Cuánto mide este? ¿Cuál es el escalar de este? 8,2. ¿Verdad? 8,2. Y luego dice 15 al oeste. 15 al oeste. Vamos a suponer que acá llegó 15 al oeste. A ese punto llegamos. ¿Verdad? A este punto llegamos. Entonces dijimos, ¿cuál es la distancia recorrida? 3,5 más 8,2 más 1,5. Esa es la distancia recorrida. ¿Y cuál es el desplazamiento resultante?
Ese es el cambio, ¿verdad? El desplazamiento resultante estaba acá y llegué ahí. Ese es el desplazamiento resultante. ¿Está bien? Es decir, caminó de más, pues mejor me voy por DR al tiro. Y habría caminado mucho menos que 3,5 kilómetros, o metros, o lo que sea el problema. ¿Ah? Entonces allí tiene el sentido vectorial, se dan cuenta que al decir al este, al oeste, hacia arriba, hacia abajo, ya no se suma, ¿verdad? Ya el resultado no es el 3,5 más 8,2 más 15. No, el resultado es este pedacito que está acá. Es el resultado de la suma tomando en consideración el sentido. Esta dirección oeste, esta era dirección noreste y este era dirección sur. Se dan cuenta que al colocarle la dirección, los transformamos, esos números, los transformamos en vectores y la suma de vectores cambia. Hay que aprender a sumar vectores. Entonces la suma de esos tres vectores es lo que es la flecha verde. Ahí la resolvimos en forma gráfica, ¿se dan cuenta? Mientras tanto que también se puede usar la trigonometría. Y aquí hay que partir ahora, ¿verdad? Hay que partir ahora de definiciones. Aquí ahora hay que usar definiciones. Porque hay un procedimiento para calcular, ¿verdad?, los distintos lados de un triángulo. Ahí tenemos el triángulo ABC, tenemos el lado adyacente, el lado opuesto, la hipotenusa, y en función de ese monito, chiquitito, ¿verdad?, peliantito, como podríamos decir, este monito nos permite calcular cuánto vale cada lado en función de otro. ¿Está bien? Entonces, si conocemos el ángulo, y conocemos la hipotenusa, por ejemplo, nosotros podemos calcular cuánto vale el lado opuesto. Entonces, la hipotenusa tiene un valor H, ¿verdad? A tiene cualquier valor, hay que darlo, que es el lado opuesto, y tenemos el ángulo alfa. Entonces, aquí tenemos tres incógnitas. Pueden ser cualquiera de ellas. Entonces, si conozco la hipotenusa del ángulo, calculo A. Si conozco el ángulo y A, puedo calcular la hipotenusa. Si conozco A y H, puedo calcular el ángulo. Es decir, conociendo dos de ellos, puedo calcular todo el resto. Y allí se define entonces el seno de alfa, el coseno de alfa y la tangente de alfa. Son definiciones que hay que aprendérselas. ¿Ah? A manera de ejemplo, si tenemos acá un poste, por colocar un número, y vale 10 metros de altura, ¿verdad? Metros. La sombra, me quedó chueca la línea, porque estoy usando ratón de lápiz, ¿ya? La sombra vale 14 metros. Medimos la sombra, ¿verdad? Tenemos un poste, medimos la sombra. Pregunta, ¿a qué altura o en qué ángulo, en qué dirección se encuentra el sol? Entonces nosotros tendríamos que unir este punto
con ese punto, ¿ah? Y calcular que en esta dirección, ¿verdad?, se encuentra mi amigo, ¿verdad?, que me quita el frío. Acá está el amigo que me quita el frío, ¿verdad? Por lo tanto, tendríamos que calcular este ángulo. ¿Está bien? Tendríamos que calcular ese ángulo. ¿Cuánto vale ese ángulo? Y aquí tenemos que conocer de memoria, ¿verdad?, que como tengo el lado opuesto, este es el opuesto, este es el lado adyacente. Tengo el lado opuesto adyacente. Acá está opuesto y adyacente. Entonces, para calcular el ángulo, tengo tangente de alfa. Esta es mi incógnita, el alfa. Entonces, me va a quedar esto igual. Lado opuesto, 10. Lado adyacente, 14. Metros con metros se van, ¿verdad? Metros con metros se van y me va a salir un número, ¿verdad? Un número. Ustedes calculan el número. Y luego, por procedimiento, ojo, procedimiento, alfa, el ángulo, es igual, esto es un procedimiento, tangente a la menos 1, ¿verdad?, del número, el gato. Y ese me da el valor del ángulo. ¿Está bien? Entonces, la trigonometría, ¿verdad?, es jugar con triángulos. En la medida que yo en algún problema pueda meter un triángulo y conozca los lados, conozca el ángulo, yo puedo calcular valores. ¿Está bien? Podemos calcular todos los valores que pueda indicar un problema. Esto tienen que repasarlo. Yo creo que se usa como el 50% en el curso, en todos los problemas. Como ustedes pueden usar la botonera en la casa, y ahí están las funciones trigonométricas seno, coseno, tangente, entonces ustedes entregan el valor del gato y les va a dar, si aplican tangente a la menos 1, ¿verdad?, si aplican tangente a la menos 1, les va a dar el valor del gato, ¿verdad? La calculadora va a responder por el valor de alfa. Pero hay que tener cuidado si usted está trabajando en grados o en radianes. Y aquí un consejo que tienen que tener mucho, pero mucho cuidado. ¿Por qué? Si trabajamos en grados, la calculadora avisa, estoy en grados. Si trabajamos en radianes, la calculadora avisa, porque aquí va a colocar una R. Mientras que si trabajan en el PC, el PC solo trabaja en radianes, no trabaja en grados. Por lo tanto, si usted mete tangente y coloca 35 en el PC, le va a dar un número que no corresponde al valor. No va a decir que está malo, sino que le va a dar un número que no es el valor. Y va a estar malo el problema. Entonces, tienen que tener mucho cuidado que cualquier instrumento para utilizar en cálculo
instrumento para utilizar en cálculo, tienen que saber cómo opera. Cómo opera. Incluso cuando estén en el laboratorio y les pasen un equipo para medir difusión, dispersión u otros cosas, hay que asegurarse cómo funciona. Entonces, esa es la moraleja. Primero hay que estudiar el instrumento que usted va a utilizar para sus cálculos. No todos operan de la misma manera. Y además, la mayoría de ustedes, medio avivaditos algunos, ¿verdad? Dicen voy a usar mi cel. Entonces, como el cel trae calculadora, trae algunas funciones, ¿verdad? Se ponen a calcular con el celular y no se acuerdan que hay que ver bien cómo opera mi celular en el cálculo de números científicos. Si opera en radianes, si opera en grados, si opera, etcétera, ¿verdad? Por ahí está la tangente, la cotangente, el arco tangente, las funciones hiperbólicas, hay un montón de cosas en el área de la ciencia. Entonces, tienen que estudiar su instrumento que utilizan para los cálculos. Búsquense problemas resueltos, metan los números a su botonera y vean si llegan al mismo resultado. Si no llegan al mismo resultado es porque está operando de otra forma. ¿Estamos claros? Miro el chat para saber si alguno contesta sí. Para saber si está ahí también. Porque hay veces dejan el monito Profe, pegado. Sí, dime. en física vamos a usar radianes o grados, por lo Depende general. del problema. Ambos. ¿Ya? Ambos. Ah, Depende del problema. Porque si uno te dice que tiene un equipo o una centrífuga que está dando 30 revoluciones por minuto, uno te podría preguntar cuántas vueltas dio. Entonces en una son 360, en dos son, ¿verdad? 720, en tres y así suma. Pero uno el resultado te lo podría preguntar en radianes para poder después calcular la fuerza de gravedad y otras cosas. Porque los grados no funcionan mucho. ¿Eh? Generalmente uno trabaja en radianes. gracias, profe. Ya, juventud. Vectores. Bueno, ahora queda solamente definir los vectores, ¿verdad? Primero, el vector dijimos que tenía dirección y sentido. Si tiene dirección y sentido, indudablemente que uno puede partir de una manera al derecho o al revés, ¿verdad? Entonces, lo primero que uno tiene que tener, punto de partida. Y como lo dijimos en el problemita de recién, volvió a la derecha, partió por Vicuña Maquena. ¿Para dónde va? ¿De dónde parte? ¿Para dónde va? Entonces uno podría decir, esto tiene coordenadas 0, 0. 0, 0, porque ahí partí. Punto de llegada o dirección donde apunta. Podría uno decir, llegó a 3,4. No olvidemos que esto cuánto es el recorrido en X. Este que está acá, este es el recorrido de X. Y el recorrido en Y, que es 4. ¿Verdad? Este recorrido en Y, que vale 4. Y el recorrido en X costaba 3. Entonces, ¿qué es lo que digo con esto?
generalmente un vector, siempre hay que llevarlo a una gráfica. ¿Verdad? Hay que llevarlo a una gráfica, necesariamente, ¿verdad? Porque tiene punto de partida y punto de llegada. Y de este puede ser otro punto de partida y cambió de sentido para allá ahora. Y después este cambia de sentido para acá ahora. ¿Verdad? Entonces hay que tener que la dirección es la recta que une los dos puntos. Acá 3 cuartos y acá vamos a colocar, por decir, menos 8, subió un poquito más arriba que 4, coloquémoslo, 6. ¿Está bien? Entonces tenemos que tener la dirección, el sentido que es la flecha y cuánto mide el número, ¿verdad? El gato. Gato es el número. Entonces el vector tiene módulo, tiene dirección, ¿verdad? Y tiene sentido. Y hay que llevarlo a un gráfico. Necesariamente hay que llevarlo a un gráfico porque como tiene dirección, hay que referirlo a una referencia, a un sistema de coordenadas. Tengo yo este mono acá, ¿verdad? Y hay que llevarlo a un sistema de coordenadas. El sistema de coordenadas podría ser este, ¿verdad? Siempre lo hacemos derechito. Pero no necesariamente. Podríamos tener un sistema de coordenadas porque me conviene así, ¿verdad? Este sistema de coordenadas. Porque me sale barato, tengo una pura componente en X. Y en Y no. En Y costaría 0. Entonces, el sistema de referencia tiene que ver, ojo, el sistema de referencia tiene que ver con una conveniencia. ¿Verdad? Conveniencia. ¿Está bien? Lo que más me convenga, lo que me achique más los cálculos, es cómo yo ubico el sistema de referencia. Porque fíjense ustedes, si yo tuviera dos vectores, ese vector y este otro vector, y le pido sumar el vector A más el vector B. ¿Está bien? Si colocamos un sistema de referencia así, ¿verdad? Un sistema de referencia así, tengo que descomponer este vector, tengo que descomponer este otro vector. Por lo tanto, no me conviene ese sistema de referencia, porque me hace trabajar mucho. Me conviene colocar el sistema de referencia acá. ¿Por qué ahí? Porque este ya está listo. Este vale, por decir, 8x, 8 en x. Mientras que este otro lo descomponemos. ¿Ah? Ese otro lo descomponemos. Entonces este se transforma en uno aquí y en otro que sumo con el azul. Me economizo un paso. Por eso digo que el sistema de referencia es arbitrario. Depende de qué sea más conveniente. Entonces, no se olviden, sistema de referencia, punto de origen, punto de llegada, direcciones que se definen entre una línea recta entre un vector y el otro, el sentido y el gato, el número, el valor que tiene el vector. Allí algunos ejemplos referidos al sistema de coordenadas. ¿Verdad? Entonces, un vector en el espacio, acá, que tiene coordenadas X y Z, ¿verdad? Que tiene coordenadas X y Z, X y
Z se escribirá de esta forma. ¿Ah? Dijimos valor de X, valor de Y, valor de Z, Por ejemplo, el valor AB, este vector uno podría colocarlo así, suponiendo que para acá vale 2, SX, ¿verdad? Entonces aquí va un 2. Ahora viene el valor de Y. ¿Verdad? Viene el valor de Y. Y ahí el valor de Y, coloquemos que cueste 3. Entonces aquí viene un número 3, Y luego viene ahora el valor de Z. Estamos inventando números, simplemente es para explicar. Y el valor de Z, vamos a suponer que vale 4. Aunque no esté a escala, suponemos que este vale 4, entonces aquí colocamos 4. ¿Qué hice? Nosotros podemos pasar de la escritura de un vector AB 2,3,4. Vale 2 en X, 3 en Y, 4 en Z. Entonces podemos pasar de aquí y graficar el vector. ¿Verdad? Y graficar el vector. O al revés, como lo hicimos ahora. Tenemos el gráfico, ¿verdad? Y escribimos el vector. Entonces nosotros un vector lo podemos expresar por una escritura o por una gráfica. ¿Ah? Tenemos las dos alternativas. O está en un gráfico o está en un sistema. Por lo tanto, un vector B que dice 0,3,4, ¿dónde está este vector? Vamos a borrar y escribo de nuevo. Tenemos un vector B que vale 0,3,4. ¿Dónde está ese vector? Entonces, 0, aquí no hay. Por lo tanto, no hay X. Y 3. Aquí está el Y. 3. Y X 4. Z, perdón, 4. Z 4. Por lo tanto, el vector que estamos jugando, ¿verdad? El vector que estamos jugando está en la suma de estos dos. Ahí está el vector. Entonces el vector está en el plano Y, Z. Ahí está el vector, en Y, Z. ¿Se dan cuenta? Entonces podemos pasar de una escritura de vector a un gráfico, o si me dan el gráfico, puedo pasar a la escritura. ¿Bien? Y, ¿qué otra cosa dijimos? Que nosotros podemos conocer ángulos. Entonces, si yo tiro una línea acá, aquí en el fondo hay un ángulo. Acá. Entre el rojo y ese. Acá hay un angulito ahí. ¿Cuánto vale? Podemos calcularlo. ¿Qué tengo? Lado adyacente y lado opuesto. Y eso se llama tangente. ¿Ah? Tangente. Puedo calcular también cuánto vale este si conozco X, el morado. Puedo calcular cuánto vale si conozco X y conozco Y. Lo puedo conocer por el teorema de Pitágoras, porque este ángulo que está ahí atrás es de 90, ¿verdad? Y ahí aparece nuestro teorema de Pitágoras, que C al cuadrado vale
el lado A al cuadrado de cualquier triángulo rectángulo más el lado B al cuadrado. Entonces, si acá yo conociera si esto vale 4 y este de allá vale 5, yo sé cuánto vale ese morado ahora, porque ese es el C. Este es el A y ese que está aquí es el B. Entonces ahora conozco el cateto, ¿verdad?, adyacente, puedo calcular ahora el opuesto. Bueno, y así sucesivamente. Entonces, si se dan cuenta, ustedes tienen que revisar, leer bien, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todo lo que hagamos tiene ángulo, todo, ¿verdad? Y aquí tienen un montón de líneas que ustedes tienen que repasar de tal manera de poder ver cómo manejar el vector y el versor. Claro. Entonces, los vectores, no los quiero asustar, son dibujos los cuales tenemos que descomponer conociendo el tamaño, conociendo la dirección, conociendo el sentido y lo más importante, el sistema de referencia. Porque si no hay sistema de referencia no podemos hacer nada. No sabíamos ni sumarlo, ni restarlo, ni nada, ¿verdad? Entonces tiene que haber necesariamente el sistema de referencia que se llama sistema de coordenadas. Tiene que haber una referencia para ir sacando las partes y piezas para poder aplicar ya sea el teorema de Pitágoras o ya sea todas las funciones trigonométricas. ¿Verdad? Todas las funciones trigonométricas de un vector que puede tener componentes X, Y y Z. ¿Está bien? Ahí está el producto punto que preguntaron recién. Producto punto de dos vectores. Se multiplica cada componente por cada componente y se suman sus componentes. Como dije, son procedimientos. Y esos procedimientos hay que ayudar a calcularlos. Entonces aquí tenemos una expresión. Tenemos una expresión que ustedes debieran transformarla en un ejercicio. Una expresión que ustedes deberían transformarlo en un ejercicio. ¿Ya? Por ejemplo, deberíamos darnos un vector S a manera de ejemplo, dado por 2, 3 y 4. Y un vector D dado por 5, 6, 7. Y nos piden calcular el producto punto. Bueno, hay que aplicar lo que está acá. Pues. El X de la F con el X de la D. 2 por 5, 10. Coma. Así dice acá. El Y de la F con el Y de la D. 3 por 6, 18. Coma. El F de la Z con el D, la Z de la D. 4 por 7, 28. Entonces, ese es el vector resultado del producto punto. Vector resultado del producto punto. Ahí está cómo se hace. ¿Ya? Producto punto. Pero hay que sumarlo. Entonces acá sumamos. Sumamos.
Entonces esto es 10, 28, 38, 46, ¿verdad? Si es que no me equivoco. 46. Entonces, ojo con esto. El producto punto es un número. Profesor, es 56, no 46. 56. Muy bien, muchas gracias. Claro que el 5 me quedó más chiquitón. 56, ¿ya? Pero si se dan cuenta, no tiene dirección. Es un escalar. Esto vale 56. Es decir, el producto punto entre dos vectores es un escalar. No es un vector el resultado. Ojo, no es un vector el resultado, es un escalar. ¿Ya? Mientras que el producto cruz entre dos vectores es otro vector. El producto cruz entre dos vectores es otro vector. ¿Ya? Otro vector. ¿Está bien? Es otro vector. Por lo tanto, el producto cruz de dos vectores, ¿verdad? Ahí está cómo se resuelve. Es otro vector. Esto lo vamos a resolver en los seminarios, ¿ya? Porque es largo. ¿Ya? Es largo y un poquito tedioso. Entonces, esto lo vamos a dejar para verlo en el seminario. ¿Sí? Pero lo que sí tenemos que decir que entre el producto cruz de un vector con otro vector, producto cruz, este producto cruz, es un vector. Mientras que el producto punto es un número, es un gato, no es vector. El producto punto entre R punto F, el producto punto es un gato, es un número. El producto cruz es un vector. Son dos cosas distintas. ¿Ya? Son dos cosas distintas. ¿Está bien? La razón de cambio es la diferencia entre punto inicial y punto final de la función respecto a las coordenadas. Ustedes tienen una ecuación, tienen el punto inicial, punto final de la ecuación. ¿Me explico? Tienen una ecuación, un mono, una ecuación, sistema de referencia. Entonces tienen el valor acá del U inicial, tienen un U final, pero para U inicial tiene el valor de la función en ese punto, en el U inicial, y tiene el valor de la función del U final. Entonces, si esta es una ecuación, y acá yo coloco 4, y ya conozco, y 6, entonces para 4 lo meto en la ecuación y calculo el valor, y me da este número. Después coloco el 6 en la ecuación, y me da el otro número, y esto que diferencia entre el punto inicial y el punto final del valor de la función, que es este pedacito que está acá, dividido por este pedacito que está acá, es lo que se llama
razón de cambio. Es una fórmula, hay que usarla tal como nos están diciendo nomás, ¿verdad? Hay que acostumbrarse. De aquí ustedes deberían buscar algunos ejercicios, buscar ecuaciones, tomar un valor, el valor de la función, otro valor, el valor de la función y calcular la razón de cambio. ¿Cómo cambió del punto A al punto B? ¿Cómo cambió? Eso se llama razón de cambio. Ahí está. Valor U, valor UF, valor de la función. Está explicado con el mono más derechito. ¿Ah? No con los monos chuecos que yo tengo yo. Bien, juventud, ahí está la bibliografía que me habían pedido. 2 libros que tiene 80.000 ejercicios. ¿Ya? Ambos están en la biblioteca y ambos están en internet. Y además yo los tengo también en digital. Si alguien los solicita, los puedo mandárselos, porque son medio grandotes y la universidad nos permite más de 5 gigas o algo así. ¿Ya? Profe, ¿cuál es su correo? ¿Ah? ¿Cuál es su correo? René.contreras. René.contreras@ciq.cl. Ya, juventud, se les agradece su asistencia. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Cuidado con el COVID. Cuídense. Muchas gracias. Nos estamos Muchas viendo. gracias, profe. ¿Ya? Chao, profe. Gracias, Chao. Chao, profe. profe, cuídese. Chao, Gracias. profe, que esté Hasta bien. luego, profe. Muchas gracias, profe. Chao. Cuídese. Profe. Chao, profe. Chao, Chao, profe, profe. muchas Que gracias. les vaya bonito. Chao, profe. Chao, profe, Gracias muchas por la gracias. clase. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta muy rápida? ¿Perdón? ¿Le puedo hacer una pregunta muy rápida? Sí. Lo que mostró anteriormente como hace 2 diapositivas eran las matrices. Sí. Lo que había como en paréntesis y varias como las coordenadas. Sí. ¿Sí? Ay, es que eso es que me lo habían pasado como hace un año, entonces no sabía si era eso o otra cosa. No, estaba yo escribiendo un vector, en paréntesis con los números adentro y con coma. Ah, ya, gracias. Ya, que te vaya lindo. Chao, profe, cuídate.